Más de 17.000 empleos son impulsados por el puerto de Valparaíso y su cadena logística, transformándolo en un pilar fundamental del desarrollo de la comuna, la región y el país. Con la futura ampliación portuaria, se generarán como base 2.500 empleos adicionales, fortaleciendo aún más la economía regional y consolidando a Valparaíso como un puerto de clase mundial. Puerto Valparaíso, creciendo juntos. ¿Cómo está? Un gusto saludarle y gracias por compartir con nosotros esta entrevista a fondo. Hoy para conversar con la alcaldesa Quilpué, Carolina Corti. Muchos temas que conversar, alcaldesa, ¿cómo está? Luego, ¿no es cierto?, de un tren de sistemas frontales que dejó dudas y certezas, que planteó una serie de desafíos. Sobre esto y otras cosas más vamos a conversar con usted. ¿Cómo está? Un gusto saludarle. Hola, ¿cómo están? Bueno, gracias a Quinta Visión que nos prestó mucha colaboración con coberturas que eran muy importantes respecto de los anuncios nuestros en relación a evacuaciones, por ejemplo, que eran fundamentales. Ustedes saben que son además muy vistos en nuestra querida Ciudad del Sol. Aquí estamos con todas las pilas puestas, sabemos que va a ser un invierno durísimo. Habíamos aventurado de que, pero no solamente porque lo intuíamos, sino que porque científicamente nos preparamos. Claro. Nosotros nos preparamos con nuestros profesionales, primero cuando llegamos, hicimos una gran incorporación profesional. Perdónenme, pero estoy Sí, un adelante, por poquito favor. afectada. Hicimos una gran incorporación de dos tipos de profesionales: geólogos, por nuestros temas en remoción en masa y deslizamiento de tierra, y geógrafos. Entonces, hoy día nosotros tenemos en el área de SECPLAC todas las áreas de geografía. Además, tenemos un asesor principalmente de gabinete, que es un doctor en ciencias y que nos va proveyendo de ciertos círculos importantes de la combinación y la ecuación perfecta para aventurarnos en cuál va a ser la experiencia de esos sistemas de trenes atmosféricos, porque cuando tú hablas de tren de agua atmosférico es una diferencia muy grande cuando hablas de un sistema frontal. Los trenes de agua atmosférico o los trenes atmosféricos que en el fondo puedan afectar a la quinta región son peligrosos. Y ahí es donde nosotros teníamos que tener preparado toda la comuna. Sin duda, alcaldesa, fue un desafío grande, pero al final se salió adelante. Y como usted bien dice, la preparación es lo más importante porque las autoridades, incluso gubernamentales, eh, días antes estuvieron llamando a las autoridades locales, se reunieron con autoridades locales, a las familias a que se prepararan. En ese aspecto, ¿usted cree que esto que ocurrió encontró bien preparada a la comunidad en general? Yo creo que la comunidad nos hizo caso. Creo que fue fundamental que las personas hicieran sus preventivas, como por ejemplo lo que sucede con las limpiezas de los entornos de sus casas. Pero hay gente que no lo hizo. Y ahí sí se desataron emergencias muy importantes. Ahora, en otros casos es primera vez que nosotros tenemos la experiencia de poder limpiar canales, humedales, estero, con infantería de acuerdo a la normativa ambiental, con esta cantidad de agua caída. Recordemos que los últimos milímetros que se anunciaron fueron más de 200, pero terminaron siendo 273 para la comuna de Quilpué. Claro. Una cantidad nunca antes vista, a excepción de hace 30 años atrás, pero tampoco alcanzamos la cantidad de milímetros diarios. Entonces, hoy día limpiar con infantería solamente los cauces, los esteros que además cruzan nuestra ciudad, es súper riesgoso. Tenemos lugares, en el caso de la cota en Belloto Norte, que sí tenemos problemas de cota ahí y que nos podría causar problemas de inundaciones, y por eso tomamos las prevenciones de evacuación. En el caso de población argentina tenemos problemas de remoción en masa. En el caso de la ribera del Estero tenemos problemas en Retiro del Sol, Infante y otros. Y toda la predicción que nosotros hicimos durante todo el ejercicio de este sistema frontal agresivo y brutal
fue dándose con certeza y hoy día ya ese mismo equipo está trabajando en el sistema frontal que avecina el día jueves, viernes y sábado. Exacto, porque se vienen, ¿no es cierto?, nuevos sistemas frontales. Otro de los temas complicados, alcaldesa, tuvo que ver con el viento. Ráfagas de viento muy fuertes. Bueno, desde la Armada, antiguamente yo me acuerdo que hablaban de temporal. Yo Ese también término, hablo de temporales sí, porque la pero que gente no ese término entiende. como que se empezó a quedar de Sí, lado, es a que a echar de veces, lado, y sí, ahora, a veces, sí, a sí, veces existen ciertos sinónimos que no se utilizan hoy día, como antes decíamos, frente de mal tiempo. Hoy día se traslada eso y se dice sistema frontal. Antes se decía temporal, hoy día se dice tren atmosférico, cuando son varios seguidos en varios días. Eh, el tren atmosférico de agua es el que uno tiene que ponerle mucha temática, pero han sido días súper duros. Ustedes hoy día ya me ven maquillada, ¿ya? Porque uno también tiene que ir recuperando su estado de ánimo de todo lo que vio. Como una persona que no pierde la capacidad de asombro frente al servicio público y qué es lo que lo mueve finalmente, obviamente cada casa que yo visito es un dolor en el corazón y exacto. eso es inevitable sentirlo. El día que deje de sentirlo yo me retiro de esta carrera. Eh, Estuvimos en casa de gente mayor, estuvimos en casa de gente joven, estuvimos en casas de abuelitos, estuvimos en casa de niños, niñas y adolescentes. Estuvimos en albergues, entonces es inevitable además sentir el dolor de aquellas personas que vuelven a ver amenazada su situación de haberse levantado después del incendio y hoy día verse evacuados por una remoción en masa. Sin duda. Eso también a uno anímicamente le afecta. No, y es complicado porque si ya aquellos damnificados del mega incendio exigen respuesta, ahora con mayor razón exigen nuevas respuestas. Pero yo voy al tema, alcaldesa, a hablar de los vientos por lo que pasó con el sistema de servicio eléctrico, que sin Oh, duda fue uno de los puntos muy negativos que marcó, ¿no es cierto?, lo que ocurrió con respuestas que no fueron las adecuadas ni las más rápidas por parte de las empresas distribuidoras. Y en Quilpué ustedes lo sufrieron bastante, alcaldesa. sí, mira, nosotros en un comienzo pensábamos que teníamos relativamente controlada esa emergencia porque ustedes saben que entre el día 16 y 17 se produjeron las mayores caídas de agua en precipitaciones y en cantidad de milímetros. El día jueves nosotros teníamos el monitoreo a las 12 de la noche de 5.000 clientes sin el acceso a la electricidad. Pero el día viernes a las 8 de la noche nosotros teníamos 30.000. Ahí es cuando empezamos a exigir rápidamente las reposiciones. Sin embargo, yo creo que hubo una ausencia y espero tener reuniones con los mandos de Chilquinta para decirle primero que hay una ausencia permanente de la vocería, que yo eso lo critiqué mucho. La vocería de Chilquinta no puede ser que a través nuestro o a través de los COGRID regionales se informe de la cantidad de clientes. Tienen que ser las empresas privadas que salgan a dar la problemática, la solución y la certeza. Porque aquí hubo dos tipos de afectados. Los usuarios que normalmente, obviamente, utilizan luz en sus casas, pero también aquellos que son microempresarios, pymes que vieron afectados sus productos, sobre todo en cadenas de frío, como por ejemplo el tema de la alimentación. Por eso yo dije una distinción entre lo que era la compensación para el usuario y la compensación para el pyme. Ahí hay una gran diferencia, sobre todo mujeres, en nuestro caso son mujeres, ¿no? Pero en fin, bueno, ya hoy día tenemos restablecido el servicio. Esperamos que el día viernes y sábado, o jueves, viernes y sábado, nosotros nos comportemos a la altura con las prevenciones que en el fondo nosotros nos vamos a comportar a la altura con nuestro COGRID comunal, pero hay que hacer que Chilquinta efectivamente observe cuáles fueron sus debilidades, compense lo que tenga que compensar y saque más gente a la calle para poder reponer. No, Jorge Gil, que es el presidente regional de la Asociación Chilena de Municipalidades, se reunió, ¿no es cierto?, con la ministra Rincón y con otras Yo autoridades regionales. también. Usted estuvo también aquello para tratar el tema. Y dentro de las situaciones que se hablaron fue justamente lo de la compensación, que sea mayor que la que exige, ¿no es cierto?, actualmente la normativa. Lo otro,
un cambio de normativa en este aspecto, porque no puede ser, ¿no es cierto?, que la autoridad central no tenga la potestad suficiente como para, desde su perspectiva, dar respuesta a este tipo y exigirle O más sea, aún a las empresas. yo creo que primero la Autoridad de Energía hoy día estuvo a la altura de estar en los lugares más afectados de la quinta región, porque además ella venía mandatada por el presidente de la República a observar las problemáticas, los COVID y todo eso, ¿no? Y ella vino al sector de Olmué, vino al sector de Limache, vino al sector de Quilpué, porque estábamos ¿Sí? muy mal como provincia. Fue a Valparaíso, estuvo con la alcaldesa Nieto, y eso se agradece porque finalmente uno le puede demostrar de primera línea cuáles son nuestros reales problemas en el tema de electricidad y energía y cuáles podrían ser nuestros respaldos. Porque también, por ejemplo, en el caso nuestro, tenemos un problema de conectividad que nos quedamos en algún minuto sin conectividad por los pasos bajo nivel. Y el único que a nosotros nos funciona frente a estas crisis grandes, el Baden Power, funciona con una red siempre y cuando la electricidad se corte y cuando se corta son 4 horas de funcionamiento, después ya no va a dejar. Entonces hoy día nosotros estamos postulando a un programa de mejoramiento urbano, un PMU de la Subdere, para acceder a un respaldo que nos permita, a pesar del corte de luz, todo eso lo vas aprendiendo en el camino. Yo sé que o sea, en este caso, los usuarios, nuestros vecinos y vecinas no están para que nosotros aprendamos, pero ante fenómenos como estos, que tienen que ver con el fenómeno del niño, que fue aclarado por el experto ayer, y no tanto con el cambio climático, sino con el fenómeno del niño, nosotros obviamente vamos a tener que nivelar ciertas experiencias que recién estamos empapándonos y que van a ser durante todo el invierno. Ahora, alcaldesa, usted se ha caracterizado por ser una comuna que después de la emergencia salieron con su gente a terreno, usted visitó muchas casas, se tomó la ficha FIBE y ha dado buenos resultados, destacando que, bueno, cierto, dentro de la región, en esto que es tan importante para poder llegar con la ayuda y apoyo a las familias que sufrieron. O sea, yo aspiraría a que hoy día, gracias a nuestro excelente trabajo territorial que se ha hecho junto al Departamento de Social y todas las trabajadoras sociales que estaban en otros departamentos, programas que son honorarios, todos los que se han puesto a disposición para trabajar 24/7. Hoy día nosotros somos los que lideramos la digitalización y la toma de fichas FIBES. Llevamos hasta el momento 712 fichas FIBES alcanzadas y contando, pero tenemos un alto nivel de medianamente y altamente afectado. Después de eso viene la digitalización. Ahora le corresponde al Ministerio de Desarrollo Social poder hacer que estos famosos apps que llegan a algunas comunas, nosotros no nos ha llegado, nos llega el 2027, sea de manera instantánea. Tú estás en la casa, tomas la ficha FIBE e inmediatamente queda directamente conectado al sistema de desarrollo social. Eso no sucede en Quilpue, nosotros tenemos que digitalizar una a una. Pero hay cosas que corregir. Por ejemplo, por cada informe, por cada entrega de nylon, hoy día tenemos retrasado, porque yo le di prioridad a la FIBE para que la plata le llegue antes a nuestros vecinos y vecinas. El problema, por ejemplo, lo tenemos en los informes sociales, que por cada nylon hay que hacer un respaldo, un informe social. O sea, hay cosas que hoy día el Estado te complica para actuar con rapidez y que no habla del buen sistema de control del Estado. Al contrario, es un sistema que es engorroso y que no robustece la calidad de lo que significa el Estado al servicio de las personas. Y estoy hablando del Estado porque esto se debió haber previsto hace mucho tiempo. Nosotros somos la primera línea de respuesta y los municipalistas sabemos que de alguna u otra manera vamos a recibir todas las quejas y estamos acostumbrados a eso y vivimos con esa realidad y con esa verdad. Lo que no nos podemos acostumbrar es que el Estado, frente a una catástrofe como esta, no vaya a responder sabiendo que somos zonas de catástrofe permanente, incendios, terremotos, inundaciones, es parte de. Entonces tenemos que mejorar nuestros papeleos, no pueden ser tan burocráticas. La entrega de una ayuda no es que uno se quiera robar bajo ninguna circunstancia un nylon, porque ustedes comprenderán que no se trata de eso. Se trata de entregar la ayuda a tiempo, en el momento. Y hay que conjugar que esa probidad y esa transparencia sea la excelencia con la respuesta del Estado frente a una emergencia, frente al que está sufriendo. ¿Y Y cuál, eso lo hemos logrado superar. ¿Y cuál es su evaluación de
la respuesta justamente del gobierno representando al Estado tras esta emergencia y durante esta emergencia, considerando que hay algunas encuestas, ¿no es cierto?, que señalan de que no fue lo más óptimo de lo que se esperaba. Bueno, yo de hecho soy una alcaldesa oficialista, y eso significa que obviamente trabajo pensando en que el gobierno tiene que dar mejores respuestas. Yo creo que aquí hay que escuchar más a los que tienen harta experiencia. Y yo creo que ese ha sido un error que el gobierno ha cometido en todas sus falencias respecto de quienes hemos sido gobierno anteriormente. Una coalición que está partiendo y siendo gobierno siempre tiene que recibir. En su momento, el 2010, Piñera recibió de la gente de la concertación. Tú, para ser gobierno tienes que tener mucha experiencia del Estado. Y hoy día yo lo que creo es que, por ejemplo, Manuel Millones ha aprendido muy rápido lo que significa, digamos, el Estado, conociendo y criticando lo que está mal y uno haciéndoselo ver, y en ese sentido hemos sido un buen puente. Por tanto, yo le valoro a Manuel que escuche las indicaciones de los alcaldes para poder levantarlas a su nivel, ¿no? Pero creo que a Ministerio de Interior y a Subsecretaría de Interior les hace falta un poquito más de escucha por parte de los municipios, que por ejemplo, y aquí lo voy a decir rápidamente, Por favor. tiene que ver con la glosa 7. La glosa 7 es algo que te permite al actuar rápido en los municipios. Y todavía nosotros no tenemos, nosotros ya levantamos la alerta, no tenemos, por ejemplo, qué podría pasar en ese sentido respecto de la entrega inmediata en la glosa 7, porque ya sabemos que no va a ser un sistema frontal hoy día. Ya sabemos que la remoción en masa ya se dañó, el suelo ya está inestable, ya sabemos todo eso. Entonces, cualquier emergencia que venga va a ser a propósito de que todo lo que ya nos dañó, esos 270 milímetros, van a venir con consecuencias. Por tanto, hay que tomar la providencia. ¿Y cuál es la primera respuesta? El municipio. Para eso hay que ocupar la glosa 7, que es lo que se hizo en el tema del incendio. Y en eso estoy muy de acuerdo con lo que hace Macarena Ripamonti. No, es importante aquello, alcaldesa, porque si bien, ¿no es cierto?, desde el gobierno Más que se lo dio que la... hace, lo que dice, porque lo conversamos, ¿ah? Ah, perfecto, perfecto. Bueno No aclararlo. lo hace, en el fondo no puede hacerlo porque tampoco le ha llegado la glosa 7, a eso me refiero. Exacto. Sí, pero alcaldesa, porque incluso el gobierno, ¿no es cierto?, dio la potestad y logró que los gobiernos regionales pudieran utilizar de manera casi directa ese 2% para emergencia. Lo que sin duda llevó incluso a que el propio delegado presidencial Manuel Millones Sea, tuviera una buena relación dentro de algunos encuentros con el yo gobernador y eso agradezco la ayudó mucho. relación. Yo agradezco la relación que están llevando hoy día Mundaca junto a Manuel Millones, el delegado presidencial regional, porque eso también a nosotros nos permitió levantar alfas, ¿cierto? Ahora, el método de las alfas es un método también muy engorroso. Y más aún cuando se le da la potestad al gobierno regional, que es primera vez que se le da, y en eso hay que reconocer al gobierno que quiere que los recursos queden en la región, eh, en el fondo, más aún cuando no se ha utilizado nunca antes. Entonces, el alfa no es la herramienta más rápida. Yo creo que lo más rápido sería, yo vuelvo a decir, nosotros tenemos que rendir. La Contraloría nos pide cómo rendir. Sabemos que nos metemos en un tete si es que no rendimos bien. Sabemos que no nos dan más plata si es que no rendimos bien. Somos la primera puerta de entrada a la emergencia. Por tanto, la primera puerta de entrada, o cómo amaina de alguna manera esta situación, crisis y crítica, tiene que ver especialmente con que nos entiendan que somos una primera respuesta y que podemos desentrabar muchas cosas del Estado, Sin duda, porque es estamos importante aquello. reglados a hacer todo. Sí, pues sí, eso es. Y dentro de ese reglamento está lo que habla usted de la burocracia, el centralismo, que muchas veces, ¿no es cierto?, empeora lo que es la situación y la respuesta rápida. Va a tener que cuidarse, Ahora también, perdón, le iba a decir a alcaldesa que va a tener que ahora cuidarse también. ese estado, No, porque no, ojo, si es un día nomás, siempre me pasa un día y ojo, no, después no, pero yo creo que es bueno resuelvo. que, pero yo creo que es bueno que los televidentes y sobre todo la población de Quilpué tenga claro de que el proceso de vacunación, un pequeño paréntesis, considerando, ¿no es cierto?, las bajas Ya lo temperaturas, la hice. humedad, ¿no es cierto?, es bueno que se vayan a vacunar Sí, todos, sí, vamos a porque hay tener que un pic, resguardarse, porque hay vamos a que tener pic, resguardarse. Yo sé que es usted verdad, desde el área de salud está muy es preocupado verdad. de aquello también, así que es bueno también, alcaldesa, hay Sí. que, todos No, si tenemos que tienen cuidarnos. alcaldesa para rato, así que tranquilo No, nomás. eso Yo lo me vacuno tengo, de todo lo eso que lo me dicen tengo que súper claro. me vacuno de todo lo que me tengo que vacunar, yo no tengo problema. Oiga, lo que Sí, le iba a dígame. decir, sí, Sí, y adelante. muy importante, y aquí me gustaría como cambiar un poco el giro de la emergencia, pero sí respecto al tema de las contribuciones, Eso, que yo le iba también a se preguntar por discutió. aquello, le iba a preguntar aquello porque
Como Bueno, que yo hay dos firmé la bandos, ¿ah? carta. Como que hoy día hay dos bandos, uno que Sí, apoya y otro yo soy del que... ban, yo soy del ban, mi papá me explicó siempre que Juan Segura duró muchos años. Y hoy día nosotros solicitamos en el Encuentro Nacional de Alcaldes y Alcaldesas que la compensación fuera garantizada y que además no tuviéramos que estar proyectando nuestro futuro respecto del Fondo Común Municipal. Esas dos partes para mí eran fundamentales para proyectar como corresponde nuestras áreas de proyecto y todo lo demás. Además, importante es decir que el Fondo Común Municipal es distribuido equitativamente, se supone, con que tiene varias variables y entre ellas el número de habitantes y otro tipo de cosas. Pero también hay que reconocer que hay recaudaciones que son más grandes en otros municipios. Recaudaciones muy grandes. No podemos compararnos a Las Condes, no podemos compararnos a Los Barnechea, no podemos compararnos a Vitacura, no podemos compararnos. Somos municipios de realidades distintas, pero ellos también son los que de alguna manera aportan a la distribución. Yo creo que esa parte no se ha dicho. Entonces yo sí soy del bando de que esta discusión de alguna u otra manera se zanje rápidamente con el tema de la compensación y con la proyección, porque es súper difícil para el SECPLAC y el equipo de todo, finanzas y todo lo que hacemos el proyecto de presupuesto 2027, solo tener que hablar sobre supuestos. Hoy día va a estar asegurado. Yo hoy día tengo una diferencia y lo estudié, yo no lo tengo por acá, pero lo estudié, se meten en la oficina, me mueven los papeles. Lo estudié. Nosotros tenemos una diferencia entre el 2023, 2024, 2025 y 2026 de gradualidad en todos los meses respecto al Fondo Común Municipal. Esa inestabilidad nos produce poca proyección. Yo creo que la certeza te produce una proyección más clara para poder prometerle las obras civiles a los vecinos también. Y también distribuir el recurso de manera equitativa, pero justa. No sabiendo que un mes te va a llegar más, que otro mes te va a... Si tú me permites, Sí, que me adelante. parece interesante decirlo, no sé cuánto tiempo nos queda, pero Nos es muy quedan unos tres interesante minutos. decir, a ver si lo tengo por acá. Miren, miren, solamente voy a decir, el 2023, en enero, para el Fondo Común, porque ustedes saben que van depositando de a poco el Fondo Común, se entregaron 156 millones de pesos. El 2024, 110 millones. O sea, ya hay una diferencia De 46 millones. de un 29% menos. Entre el 2025 se entregaron 366, que fue un superávit respecto al 2024 de 231% más. Y el 2026 se entregó 206, que es un déficit de 40%, no un déficit, pero no quiero hablar de déficit, pero es menos 40%. Hoy día, en el mes más preocupante, junio, es que el 2023 nos entregaron 339 millones y y al 2026 nos entregaron 38 en el mes de junio. Entonces, ¿cómo proyectas si tienes un 80% menos en la línea de la programación? ¿Te fijas? Entonces, yo sé que esto es más engorroso para las personas, pero tienen que saber lo que se discute nacionalmente. Tienen que entender cómo funcionamos nosotros para proyectar el presupuesto. Y en ese sentido, mi llamado fue a aceptar la compensación específica, que quiere decir que todo lo que perdamos en contribuciones que le corresponde tener a los adultos mayores, la doble hipoteca, porque finalmente las contribuciones son una doble hipoteca para el adulto mayor, adultos mejores, como les decimos nosotros, hoy día eso se despeja, es certeza, no tienen que pagar sí o sí. Y por otro lado, tenemos la certeza de cómo vamos a proyectar nuestro presupuesto, que ya no va a pasar por la discusión presupuestaria del Congreso. Tenemos certeza. Ante esas dos certezas, como dijo mi padre, a quien quiero mucho y es una persona muy sabia, Juan Segura vivió muchos años y así lo voy a mantener para el proyecto de lo que es la municipalidad. En un minuto, alcaldesa, nos debe quedar. ¿Está de acuerdo con el proyecto que presentó el gobierno en este tipo que pasó, ¿no es cierto?, a comisión, que fue lo único que no se aprobó en el Senado directamente del tema de la mega reforma? ¿Está de acuerdo? ¿De cuál estamos hablando? Perdona, pero tengo mi mente con Del proyecto, justamente este proyecto de compensación al municipio fue el único que no se aprobó en la sala, que pasó a Yo comisión lo mixta. lamento porque finalmente termina siendo una discusión política de algunos sesgos y yo creo que aquí hay que velar por el bien común.
Y yo pienso que aquí hay que avanzar, porque mientras más nos retrasamos, peor podemos funcionar en primera línea. Yo en esto claramente no estoy de acuerdo. Hay muchas cosas que discuto con Macarena, porque somos obviamente dos comunas grandes y generalmente tratamos de conversar respecto de temas de incendio y otro tipo de cosas. En estas cosas no estamos de acuerdo, claramente. Yo prefiero la certeza y espero en Dios que tengamos la certeza de que las cosas sucedan. Bien, alcaldesa Carolina Corte, ha sido un gusto conversar con usted, como siempre, una entrevista a fondo que permite conocer más a fondo justamente lo que es su pensamiento, su planteamiento, y creo que es importante que nuestros clientes sepan este tipo de cosas, y creo que es importante que vayan conociendo también lo que pasa y cómo un municipio, como es el de Quilpué, se prepara, enfrenta y también luego espera cuando hay alguna emergencia como las que se produjeron por las últimas lluvias. Muchas gracias, alcaldesa. Diga, Solo 30 segundos para por decir favor, que quiero para usted. agradecer cada abrazo de las personas que quedaron damnificadas, cada sentimiento de agradecimiento, cada WhatsApp, cada sentimiento de fuerza que nos dieron a todo el equipo, porque esto es un equipo, nos hizo sostenernos en pie casi 72 horas sin parar para poder sostener esta mega crisis que fue digamos, climática y que vamos a estar preparados para la próxima también. Eso es lo importante, ganar experiencia, ¿no es cierto?, para responder mejor frente a los próximos desafíos. Un abrazo, alcaldesa, a cuidarse, usted y todos los quilpueños y todos a cuidarnos, porque la verdad es que si lo hacemos así, podemos salir adelante de emergencia, de enfermedades virales, etc. Que esté muy bien, alcaldesa, cuídense. Gracias. Y a ustedes muchas gracias también por ser parte de esta entrevista a fondo con la alcaldesa Quilpué, Carolina Corte. Que esté muy bien usted y su familia. Más de 17.000 empleos son impulsados por el puerto de Valparaíso y su cadena logística, transformándolo en un pilar fundamental del desarrollo de la comuna, la región y el país. Con la futura ampliación portuaria, se generarán como base 2.500 empleos adicionales, fortaleciendo aún más la economía regional y consolidando a Valparaíso como un puerto de clase mundial. Puerto Valparaíso, creciendo juntos.